Esta es una presentación del equipo de producción de Radio Bea. Les invito a abrir sus sagradas escrituras al capítulo número 8 del libro de Job y leeremos los primeros versos de este capítulo, del verso 1 al verso 6. Respondió Bildad suita y dijo: ¿Hasta cuándo hablaréis tales cosas? ¿Y tales palabras de tu boca serán como viento impetuoso? ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra Él los echó en un lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Amén. Hemos leído una parte del discurso del segundo amigo de Job, quien llega a tratar de animarle, de consolarle, y hoy continuaremos con la tercera parte de esta serie, Lecciones de la vida de Job, el cual le invito a escuchar y a edificar su vida, sobre todo si usted está pasando por un momento de aflicción, de prueba. Este mensaje puede darle una perspectiva diferente a la aflicción y al tiempo de prueba que usted está pasando. Gracias por ser parte de Tiempo Devocional. Le agradecemos enormemente ser parte de la comunidad de Tiempo Devocional. Si usted desea escuchar los capítulos de estreno de este programa, puede hacerlo los días domingos a las 9 de la mañana y 6 de la tarde, vía radio convencional, sintonizando el 1570 AM y en nuestra plataforma digital online en la página radiobea.org o descargando nuestra aplicación Radio Bea AM. Seguimos presentando Tiempo Devocional. Radio Bea le sigue presentando Tiempo Devocional. Con la ayuda de Dios queremos entonces iniciar hablándole del segundo amigo de Job. Recordemos que en el momento que Job está en su aflicción física, emocional y espiritual, tres amigos lo llegan a visitar y pasan un tiempo de silencio donde solo observan la aflicción de su gran amigo. Pero llega un momento en que cada uno empieza a considerar, de acuerdo a su perspectiva, algunas ideas que llevan a mencionarlas a Job con el único propósito de traer consuelo. Y hoy vamos a ver los dos restantes amigos y sus disertaciones en cuanto a la perspectiva que ellos tienen. Ya hemos visto en el episodio anterior la disertación de Elifaz. Y este capítulo que leímos de Job en el capítulo número 8 es parte de lo que Bildad pronuncia a su amigo Job. Bildad, de los tres, es el menos amigable. Él está usando un lenguaje muy brusco y pone la tradición como base de los problemas de Job. Y a la vez, en su disertación está insinuando que Job ha sido un hipócrita. También afirma que Job está en esa situación tan lamentable debido a que él y su familia han cometido pecado, iniquidad contra el Señor. Al igual que Elifaz, Bildad está en una completa ignorancia del propósito de las pruebas que está pasando Job. Aunque intentó ayudar a Job a su manera, pues no lo logra. Solo le fue posible dar su opinión y, como ya lo dijimos, pues él está señalando que en Job no hay rectitud. Es más, erró en ese punto clave, pues solo Dios sabía la razón del sufrimiento de Job. Veamos ahora entonces el capítulo número 11. Acompáñeme por favor y vamos a ver ahora una parte del discurso del tercer amigo de Job. En este caso estamos hablando de Zofar. Versículo, déjeme ver, número 4. Dice, vamos a leer del verso 1 al 4.
Respondió Sofar Naamatita y dijo: las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho será justificado. ¿Harán tus falacias callar a los hombres? ¿Harás escarnio y no habrá quien te avergüence? Tú dices, esto lo está pronunciando Sofar, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Bueno, al igual que los otros dos compañeros, Sofar empieza su discurso de esa manera, ofensiva. No soporta a Job cuando trata, al escuchar Job, de justificarse, y por eso habla de que tu doctrina, le dice Sofar a Job, no es pura, y que también lo que aprecian los otros amigos, él está en pecado. Él está seguro de que Dios hablaría y que al revelar los pecados que Job en teoría tiene secretamente, pues ellos de esa manera justificarán sus discursos. Pero al leer todo el libro nos damos cuenta que no fue así. Sofar acusa a Job de ser vanidoso, de ser transgresor, de ser una persona con muchas palabras, de modo que también, como su amigo, lo arremete en contra diciendo que seguro ha pecado y que esa es la consecuencia del pecado y que es lo que merece debido a su iniquidad. Ahora, hay algo aquí interesante en Sofar, y es cuando él dice que no conocemos las profundidades de Dios y que no entendemos la perfección del Todopoderoso, pues está más alta que los cielos, más profunda que la tierra, más extensa y más ancha que el mar. En cuanto a nosotros como cristianos, esa es una verdad. Nunca seremos capaces de comprender cosas que Dios hace hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Sofar entonces realiza un intento de explicar el sufrimiento de Job, al igual que lo hacen sus otros dos amigos Elifaz y Bildad, pero no pueden ayudarlo en lo absoluto. Solo es posible dar su opinión y decir que Dios está castigando a Job. Entonces, como en los casos anteriores de sus compañeros, Sofar se está equivocando en el punto clave. No olvidemos cuál es el punto clave. Solo Dios conoce el porqué y la razón del sufrimiento de Job. Así que, hermanos, hemos visto los tres personajes que intentaron encontrar respuesta a las preguntas de Job. ¿Cuál es la razón de la calamidad de Job? Y todos ellos llegaron a una conclusión: el pecado. A través de todos los discursos de sus amigos, entonces viene Job haciendo una defensa. Él se quejó y se justificó y dijo que era inocente e íntegro. Sin embargo, cuando damos un salto al capítulo 29, este capítulo da la idea que Job está atónito y confundido al decir que Dios lo había abandonado. Cosas que más tarde, en el transcurrir del libro, vemos un arrepentimiento de Job. Y como resultado, él va a cambiar de opinión y ese cambio va a traer consigo la bendición de Dios, que al final le va a provocar el doble de bendición que tuvo antes de esta situación. Así que, retomando los discursos de los tres amigos de Job, hay partes de las declaraciones de estos hombres que son acertadas, pero su consejo al intentar ayudar a Job vienen de una incapacidad de entender, teológicamente hablando, temas como la gracia del Señor y el amor de Dios. La teología que estos tres amigos de Job están manejando es una teología moralista y religiosa que les impedía ver el lado emocional del problema. Pues no están tomando en cuenta los sentimientos de Job al decir que Dios se está vengando con quienes le desobedecen y que actúa de manera caprichosa para causar sufrimiento y destrucción. Y esto hay que aclararlo, porque Dios es un Dios que corrige con amor y paciencia, y su objetivo siempre es restaurar a la persona. En fin,
Amados hermanos, podemos decir que estos hombres tenían una idea torcida teológicamente hablando en cuanto a la persona de Dios, pues sus discursos están limitados de acuerdo a sus ideas y sus propósitos. Son sus conclusiones y están muy lejanas a la persona de Dios. Ellos llegaron a decir que si alguien estaba en desobediencia y en falta para con Dios, todo le iría mal. Hermanos, muchas veces esto no es la realidad y hasta parece que sucediera justo lo contrario. Y quiero decirle entonces que debemos de aprender a conocer los propósitos de Dios, porque desconocer estos lleva a estos tres amigos a entablar un diálogo con Job que derivan en varios discursos. Y todo esto lo vemos a través de los capítulos en los cuales estos hombres van a debatir la razón del sufrimiento de Job. Y la realidad es que cuando afrontamos el sufrimiento, todos clamamos a Dios y hacemos muchas preguntas como las que Job hace. ¿Por qué me sucede esto a mí? Sin embargo, como vamos a ver más adelante en esta serie de los sufrimientos de Job, vamos a descubrir que es un sufrimiento que no es correctivo ni retribución de algún pecado que él ha cometido. La reacción de Job ante el sufrimiento fue defenderse de la condena de sus tres amigos. Si hubiera estado de acuerdo con lo que decían, como que su sufrimiento se debía a algún pecado o a la corrección de parte de Dios, creo que hubiera desperdiciado el verdadero propósito de lo que Dios estaba haciendo en él. Entonces debemos de analizar que Dios, al descubrir eso, lo que él buscaba era avergonzarlo ante Satanás. Es más, quería probarle que Job sí podía servir y amar a Dios después de que pasara por todo el sufrimiento. No olvide que ese es el punto. Satanás cree que Job le es fiel por la bendición, pero Dios le va a decir, te voy a demostrar que no es el asunto de ser prosperado por lo cual Job me es fiel, sino porque él me ama. Y esa es la experiencia que vamos a ir descubriendo a lo largo de estos libros. A pesar de las condenas de sus tres amigos, Job se le debe de considerar como un hombre paciente, un hombre que fue no precipitado. Él va a tener una respuesta a los discursos, pero también los tres amigos se les debe de tomar como hombres devotos que tratan de discutir con Job sobre uno de los temas más profundos de las Escrituras. ¿Saben cuál es? La fuente del dolor y del sufrimiento y del por qué Dios lo permite. Estos discursos están llenos de sabiduría humana, pero también están mezclados con verdades espirituales. Aún así no pueden descubrir el razonamiento del sufrimiento de Job. Y le dicen, al igual que muchos predicadores de hoy, Job, Dios está tratando de decirte algo. Nadie sufre sin motivos. Quiero repetir eso porque esto es muy importante. En cada sufrimiento que usted tiene, amado hermano, Dios le está tratando de decir algo. Y que cada sufrimiento que uno experimenta en su vida, hay un motivo y hay una razón por la cual se da esto. En general, hermano, los tres amigos adoptan la postura de que la severidad del sufrimiento de Job debe ser una señal de algún terrible pecado en su vida y que Dios lo está castigando. Entonces vemos a un Job que los va a confrontar y los va a silenciar, mostrando que este mundo no hay correlación entre la justicia y la prosperidad, ni entre la maldad y el sufrimiento. Y es que, hermanos, muchas veces los justos sufren más que los malvados, y a menudo los malvados prosperan más que los justos. Al final, Job va a obtener la victoria sobre la teología de sus amigos. Y esto es bien importante, porque Job va a enseñarnos también a nosotros esa verdad. Vamos entonces al capítulo 6
del libro de Job. Y vamos a ver ahora otro aspecto de este proceso en Job. Ya hemos visto la razón de su sufrimiento, la reacción de su sufrimiento, la intervención de los amigos de Job, pero el capítulo 6 nos va a mostrar algo que también es en nosotros algo muy común, las quejas. En este caso, las quejas de Job. Dice el verso 1 y verso 2, capítulo 6. Respondió entonces Job y dijo: oh, que pesasen justamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza. Los estudiosos consideran, hermanos, el libro de Job como el más antiguo de la Biblia y el que más trata el asunto del mal. Así que las preguntas que se hacen muchos en relación a esto son los siguientes. ¿Es Dios injusto en lo que permite? ¿Y qué podemos decir de las injusticias de la vida? Son preguntas que para nosotros son familiares, ¿no? Sabemos que el problema de los desastres y de las calamidades están con nosotros desde que se creó la humanidad en la tierra. De tal manera que si estuviéramos con Job en el cementerio cuando enterró a sus hijos, quizás preguntáramos a Dios el motivo de todo esto. Como cristianos, decir que Dios no se involucra en los eventos naturales desastrosos es muy simple para intentar explicar estos asuntos. Por eso tenemos que ser rectos e íntegros a la teología pura de la Biblia. Y es que esta es clara al decir que Dios es soberano y reina sobre todas las cosas y cada una de las cosas donde se incluyen los desastres. Como dice el Salmo 135, se lo quiero leer, verso 6, todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Dios, hermano amado, tiene el control absoluto de todo. Aún así, la Biblia también afirma numerosas veces que aunque Dios es bueno, a veces permite circunstancias adversas y a veces vienen experiencias tristes que solo Él sabe el motivo. Y esto fue lo que le sucedió a Job. En medio de sus dolores y calamidades, así como en todos los desastres que le sobrevinieron, Job se queja sin saber que el propósito de Satanás era lograr llevarlo a que él blasfemara el nombre de Dios. Pero como resultado, solo ve a Dios como el causante de sus sufrimientos, pues no podía darse cuenta de la realidad espiritual por encima de la realidad física de este mundo. Hermanos, al igual que Job, nosotros tenemos la idea de que la vida debe ser justa, porque Dios es justo, pero esto no es así. Déjeme explicarle que Dios es justo, pero la vida no es justa. Las injusticias le suceden a diario a todos, sean cristianos o no, en el nivel social en que uno viva. Sin embargo, la existencia de Dios no debe cuestionarse si soy víctima de injusticias, infortunios, desastres, dolores o sufrimientos. Ni siquiera debemos de tener una buena salud física y prosperidad financiera como la que tenía Job. Lo que tenemos que entender es que Dios está por encima de todas esas circunstancias. Además, esta aparente seguridad que tenemos cuando todo nos va bien, esto puede cambiar en cualquier momento. A todos nos puede suceder un accidente, recibir una llamada con una mala noticia o tener problemas financieros. Aún así, Él sigue siendo Dios. Amén. Y Dios, tanto en la riqueza como en la pobreza, en la salud como en la enfermedad, Dios en medio de la vida como en la muerte. Él sabe el dolor que experimentamos y no nos da la espalda y no se olvida de nosotros. Nosotros tenemos que seguir confiando en Dios en medio de las injusticias de la vida y de los seres humanos. Esto fue lo que hizo Job. Aunque se quejaba sin entender el motivo de lo que sucedía, siguió confiando en Dios. Ahora bien, tengo una pregunta. ¿La vida fue justa para Cristo? Claro que no.
¿Dónde nació? Siendo rey, ¿dónde nació? Siendo rey, ¿dónde murió? Entonces podemos concluir que Jesús nació para morir, nació para salvarnos, para sanarnos, para restaurar nuestra relación con Dios. De tal manera que tenemos a Job en el Antiguo Testamento que sufrió injusticias terribles. Y en el Nuevo Testamento tenemos a Jesús que sufrió muchísimo más al afrontar injusticias, dolores, angustias. No solo como Job de carácter emocional, físico, pero sobre todo Jesús soportó la prueba espiritual. Así que, hermanos, Él sabe lo que es el dolor. Estoy hablando de Jesús. El sufrimiento y el mal solo pueden ocurrir con el permiso divino. Satanás, en cambio, no puede actuar por su cuenta. Y déjeme recordarle eso. No olvide que Satanás está limitado a lo que Dios decida, a lo que Dios le permita, pues Dios tiene el control absoluto de todo. Si a usted le está sucediendo algo que no entiende, como fue el caso de Job, yo le quiero animar en el nombre de Jesús que ponga su confianza, su fe y su esperanza en Jesucristo, y en su tiempo Él le contestará. Este es un mundo caído en el que vivimos. Todos afrontamos enfermedades, dolores, todos somos seres humanos y nuestra naturaleza es propensa a cualquier enfermedad. A pesar de eso, le invito a seguir creyendo en el Señor y proclamando el Evangelio de salvación y sanidad, pues Él mismo nos dejó ejemplo. Hablo de Jesucristo. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso está en Isaías, capítulo número 53. La naturaleza humana se abre al temor, tanto para la enfermedad como cualquier otro tipo de problema inesperado que puedan suceder. Y el resultado es que nos quejamos debido a las consecuencias inevitables. Job, de igual forma, como ser humano, se quejó y se lamentó debido a su dolor, tanto físico como emocional. Y entonces él se prepara a responderle al discurso de sus amigos, el cual abarca 2 capítulos, y es el que estamos leyendo. Veamos qué le responde Job a sus amigos. Hemos leído el verso 1 y verso 2 de Job. Respondió entonces Job: oh, que pasasen justamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza. La pregunta adecuada que debe de hacerse es: ¿cómo pudiéramos pesar nuestro dolor y compararlo con el de otras personas? Sin embargo, ¿de qué le serviría al que está sufriendo saber el peso de su infortunio? Amados, muy a menudo nos quejamos y muchas veces tenemos razón. Ahora bien, ¿alguna vez ha pensado que quizás alguien en este momento está pasando por una situación que es peor que la suya? Ahora mismo muchísimas personas están recibiendo la noticia de la muerte de un familiar y el dolor apenas comienza. En un instante muchas otras personas van a procesar la noticia de un médico respecto a una enfermedad terminal, donde se le dijo que apenas les quedan algunos meses o tal vez semanas de vida y que solo Dios puede hacer un milagro. Tal vez en este momento alguien tuvo un accidente fatal. Incluso puede que ahora mismo una madre esté llorando la muerte de un hijo o el hijo la muerte de una madre. ¿Ya ve? Siempre miramos nuestra situación y pensamos que lo que estamos pasando es lo peor. Es posible que usted y yo no sepamos todavía lo que es peor. Y creo que ninguno de nosotros ha pasado por las pruebas de Job. Hay que mantenerse firme y no intentar saber el motivo, mucho menos acusar a Dios por nuestra situación. Job en el verso 4 dice: porque las saetas del Todopoderoso están en mí. Cuando las calamidades llegaron a la vida de Job,
Dijo en el verso 21, capítulo 1, Jehová dio, Jehová quitó. Esa es una exclamación famosa de Job. Sin embargo, en este verso, él está acusando a Dios de ser el responsable de su desgracia. En lugar de culpar al maligno su dolor, lo está descargando en Dios. Esto es lo que sucede muy a menudo con nosotros. Atravesamos pruebas, enfermedades, y al no recibir respuestas de Dios a nuestras oraciones, acusamos a Dios. Así que es lo más común, acusarlo a Él de todas las circunstancias que atravesamos, pues no estamos entendiendo el propósito de esas situaciones. Hermanos, lo cierto es que nadie quiere sufrir ni guardar la respuesta. Pero el Señor actúa de esa manera y no hay nada que podamos hacer al respecto. Lo que nos toca es aceptar su voluntad, orar, ayunar, esperar en Él. Porque todos hemos recibido saetas de pruebas, luchas, enfermedades. David también pasó por lo mismo y escribe en el Salmo 38:2, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. No hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Vemos aquí David culpando a Dios. Se queja que su ira le había provocado esta enfermedad difícil, aunque tuvo que reconocer que su falta de paz se debía a causa de un pecado que había cometido. Y casi todos nosotros, amados hermanos, hacemos algo similar siempre que pasamos por un problema serio y no lo entendemos. Los conflictos que se nos presentan de diversas formas, como desilusiones emocionales, enfermedades, ruptura matrimonial, no recibir un ascenso laboral, infidelidad, deuda, tragedia financiera, muerte de un ser querido, dificultades, conflictos con los hijos, en la iglesia, en el ministerio, etc. Entonces, estando en semejantes circunstancias, siempre preguntamos: ¿por qué me está sucediendo esto? Así que acusar a Dios, humanamente hablando, es la salida más obvia para tratar de entender con esta pequeña mente que tenemos a un Dios grande. Y el consejo de Job es que lo mejor que podemos hacer en estos casos es meditar, orar y analizar y arrepentirnos por nuestras palabras y actitudes, como lo hizo Job en el capítulo 42, que quiero leérselo porque esto es bien importante en el aprendizaje que estamos haciendo. Escuche, respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice Job, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De a oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, y escuche, me arrepiento en polvo y ceniza. ¡Wow! ¡Qué versículo tan maravilloso! Hermano amado, si usted está afrontando una prueba y no la entiende, ore, tenga paciencia, pues Dios quiere ayudarle y Dios le va a dar la victoria. Solo espere en Él, pues nunca ha desamparado ni ha dejado a los suyos. Crea, confíe en que Él le responderá a tiempo. Y le recuerdo la promesa, Isaías 55:8. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Alabado sea el Señor. Amén. Job capítulo 6, verso 4 dice: y terrores de Dios me combaten. Una vez más, en esta expresión Job señala a Dios y lo considera como un enemigo al decir que Él lo está combatiendo. El diablo es el que nos hace pensar que Dios es el culpable de todos nuestros infortunios y situaciones adversas. El maligno nos está susurrando, ya ves,
Dios te dejó, Dios no te quiere. Si te amara, no te estaría sucediendo esto. Y de esa manera nos engaña. Son las palabras parecidas a las que pronunció a los primeros hombres, Adán y Eva, a quienes engañó al torcer las palabras de Dios. Dios siempre querrá lo mejor para usted y nunca nos va a dejar, jamás, hermanos. Muchas cosas no las entendemos ahora, pero deseamos entenderlas. Como dice Jeremías 29:11, los pensamientos que tengo acerca de vosotros son pensamientos de paz y no de mal, para darles un fin que espera. Esa es una promesa extraordinaria. En el verso 11 de capítulo 6 sigue el discurso de Job. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? Job está declarando que no tiene fuerzas para esperar. Aquí es donde la mayoría de nosotros sucumbimos. No tenemos la paciencia necesaria para esperar la respuesta de Dios. Debemos de entender que en medio del sufrimiento, del dolor, es difícil esperar sanidad tanto física como emocional. Los padecimientos del cuerpo, así como los traumas y experiencias negativas del pasado, nos traen recuerdos que no quisiéramos revivir. Si ya no tenemos más fuerzas para soportar la carga, ¿por qué no se la entregamos a Cristo? Si ya no tenemos más paciencia para aguantar el peso, ¿por qué no nos lo quitamos de encima de nuestros hombros y lo depositamos a nuestros pies? Él sabe que tenemos limitaciones, pues somos humanos y frágiles, somos débiles. En el verso 12 dice Job, ¿es mi fuerza la de las piedras o es mi carne de bronce? Dios pudiera haber hecho nuestra carne tan dura como el bronce y que tuviera resistencia como las piedras. Pero, ¿cómo nos enseñaría? ¿Cómo nos corregiría si no sintiéramos? Si fuéramos así, la vara de la corrección sería muy poco eficaz sobre nosotros. De modo que no debemos de olvidar que Dios nos creó de una manera, con una sensibilidad, sin dureza. Somos sensibles, somos quebrantables. Y como muchos piensan que son, eso no es debilidad, eso es una fortaleza. Porque Él conoce nuestra constitución física y sabe que todo ser humano se dobla ante el dolor en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. De tal manera, los que son sabios deberían de humillarse delante de la presencia de Dios para encontrar el oportuno socorro, como dice la epístola a los Hebreos en el capítulo número 4, que quisiera leerles. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, quienes buscan y confían en Él lo encuentran y Él está dispuesto a ayudarles. Verso 24, capítulo 6 de Job, enseñadme y yo callaré. Hacedme entender en qué he errado. El sufrimiento y el dolor no siempre se deben al pecado, amados hermanos. En todas las edades, cristianos devotos y consagrados al Señor han padecido prisión, persecución y muerte. ¿Están en pecado? No. Son hombres y mujeres de Dios que sufren por Jesús y el Evangelio. Jesús habló en el Sermón del Monte, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. En otros casos, todo ese asunto de sufrimiento no es más que la corrección del Señor. Si es que el cristiano persiste en una situación que le va a hacer daño, Dios tiene que intervenir. Pero hay una gran diferencia, escuche bien, en pecar y practicar el pecado. Hermanos, no olvidemos que todos pecamos.
pero no debemos permanecer en la práctica del pecado, sino al pecar debemos de buscar arrepentimiento y confesión, como lo demanda la palabra. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1. Y casi siempre las pruebas y aflicciones nos vienen para llevarnos allí precisamente, a fin de crecer espiritualmente. Verso 11. Ahora el capítulo 7, hay otra queja de Job. Por tanto, dice, no refrenaré mi boca, hablaré en angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Job sigue quejando su desdicha. Su alma está atribulada y solo podía encontrar consuelo junto a Dios, a quien le era fiel. Entonces, en lugar de acercarse a la fuente de toda consolación, lo acusa de ser el responsable de sus problemas. ¿De quién se quejaba Dios? En el verso 13 dice, mi cama atenuará mis quejas. Job se está quejando de Dios y sin duda busca un alivio y algo que pudiera disminuir el dolor de su condición. Pero su respuesta estaba en Dios, pero no podía verlo así. Y esto, hermano, nos enseña que todos sabemos que en el sufrimiento y el dolor no pensamos de esa manera, y muchas veces, lamentablemente, lo que menos buscamos es a Dios y buscamos otra salida para el problema. En cuanto a Job, entendemos que sus palabras son las del espíritu afligido, de alguien que está adolorido. Él buscó su cama. Lo dice el verso 13, mi cama atenuará mis quejas. Pero ¿sabe qué hizo Jesús en su sufrimiento en el Getsemaní? Mateo 26:39. Fue a orar, fue al Padre y dijo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hermano, de nada nos sirve quejarnos, murmurar y acusar a Dios o a otra persona de lo que estamos pasando. Si alguien nos hizo daño, Cristo dijo que podemos encontrar perdón. Si Dios es el que permite lo que estamos pasando, no podemos quejarnos en su contra. Y vuelve el consejo, esperemos y sigamos confiando. La situación de Job era única, pero ¿cuánto nos quejamos nosotros? Incluso ¿cuánto le reclamamos? Si tenemos un trabajo o una fuente de ingresos económicos para tener lo básico y sostenernos juntos a nuestra familia, si tenemos alimento, agua para beber y bañarnos, condiciones sanitarias adecuadas, utensilios de higiene, si tenemos ropa, zapatos, comida, una cama para dormir, de todo nos quejamos, hermanos. Que Dios nos ayude, porque esa actitud es la que rompe nuestra fe. Capítulo 7 de Job, versos 15 y 16, encontramos esto. Así mi alma tuvo por mejor la estrangulación. Job quiso la muerte, abominó su vida. Algunos teólogos han llegado a decir que Job consideró el suicidio por ahorcamiento debido a tanta tristeza y al tormento que estaba viviendo. Es difícil, hermano, comprender lo que una persona atraviesa hasta que nosotros experimentamos la misma situación. Pero el texto es bien claro en cuanto a lo que está diciendo Job. Mi alma quiso la muerte, abominó su vida. En nuestros días, usted sabe muy bien que hay una ola de suicidios, inclusive entre cristianos. Muchos cristianos piensan que es mejor quitarse la vida al no encontrar una salida para sus problemas. Hemos visto testimonios de pastores que se han suicidado en muchas partes del mundo al no encontrar respuesta en medio de sus presiones. Satanás está engañando a tantos cristianos a fin de llevarles a eso. Pero debemos de entender que esto no es la salida. Entonces debemos preguntarnos, ¿en dónde está Cristo? ¿Será que Él no puede ayudarnos? Y le hago otra pregunta. ¿Qué le pasa a una rama cuando la desprendes del árbol? Se pudre.
¿Qué le pasa a un niño abandonado por su madre? Entonces, ¿qué sucedería si Dios nos abandonara? ¿Dónde estaríamos? Bien dijo el Señor, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué significa esa verdad? En Cristo están las respuestas, en Cristo están las salidas, en Cristo está la sanidad, en Cristo están las bendiciones. Necesitamos humillarnos, buscarle, tener paciencia, creer en las promesas. Aquí está nuestra salida. Solo tenemos que buscar al Señor. No tenemos que pensar en el suicidio si tenemos a un Dios que responde a nuestras oraciones, aunque tarden. Jeremías 29:12 dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Una oración no contestada no es una oración negada, hermanos. ¿Por qué quitarse la vida e ir a una eternidad sin Cristo? Como lo hizo Judas Iscariote, solo por un acto de desesperación y de aturdimiento. Muchos piensan que el suicidio es para acabar la aflicción, y eso no es cierto. Comienza una eternidad de tormento. Si usted ha pensado en suicidio, no lo haga, deténgase. El suicidio es algo maligno y lo reprendemos en el nombre de Jesús. Recuerde lo que Jesús declaró en Juan 10:10. Yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Padre que estás en los cielos, hoy nos detenemos en este tiempo devocional para bendecir a nuestra audiencia. Si hay oyentes que están pasando por aflicción, duras aflicciones, hoy queremos decirte que no hay problema tan grande que tú no puedas resolver. Hoy, Señor, oramos la palabra y las promesas que tú has dicho, que tú nos quieres ayudar en medio de nuestras aflicciones, Padre. Porque tus pensamientos acerca de nosotros son pensamientos de paz y no de mal. Porque tú estás esperando, Señor, que nosotros te busquemos, que te invoquemos, que oremos a ti, y tú nos oirás y nos buscarás y nos vas a encontrar, porque te hemos buscado de todo corazón. Y si en este momento hay gente que está desesperada y que ha optado el quitarse la vida, hoy, Señor, en el nombre de Jesús declaramos vida y libertad. Y todo espíritu maligno de suicidio, de asesinato contra la persona misma, hoy lo traemos, Señor, a la cruz, recordando tus palabras, porque tú has venido para darnos vida y vida en abundancia. En Cristo Jesús, gracias, porque tenemos solución a nuestros problemas. Amén. Esta fue una presentación del equipo de producción de Radio Bea.